Hoy voy a hablar acerca de los síntomas de una fe bíblica, de una fe verdadera, de una fe de Dios, verídica, auténtica, de Dios. ¿Cuántos quieren la fe de Dios? La fe auténtica, la fe de Dios, tiene unos síntomas, tiene, ¿verdad?, unas evidencias que hacen que sea indudable que tú o la persona que sea de Dios, sea verídica, sea auténtica, sea un cristiano genuino. El primer síntoma que quiero hablar, que cuando uno ha conocido a Cristo, ha recibido el mensaje, ha sido impactado por Dios, ha tenido un encuentro personal con el Señor, lo primero que va a tener su fe, una evidencia, que va a tener un cambio radical de su relación con el pecado. El que conoce a Cristo, su relación cambia radicalmente con el pecado. Y eso es una evidencia del nacimiento de nuevo, de que verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo. Has creído en el Evangelio, has entrado al cuerpo de Cristo, has nacido de nuevo y has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de que mi vida y mi relación con el pecado ha cambiado? Gloria a Dios. Y hermanos, hay unos textos que quiero hablar para que veas que el que conoce a Cristo tiene esta evidencia de que su fe, que verdaderamente ha creído, tiene que tener esta evidencia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir, no puede pecar, ya no tiene la intención de pecar, ya no tiene el deseo, ya no tiene, ¿verdad?, esa persecución del pecado. Ya no persigue al pecado, ahora persigue a Cristo, ahora persigue la palabra, ahora persigue la oración, ahora tiene anhelo por Dios, porque ha habido un cambio en su naturaleza. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Es cuestión de la simiente. Si la simiente de Dios ha caído en ti, vas a dar los frutos de Dios. Pero si sigues con la simiente antigua o con la naturaleza antigua, ¿qué frutos vas a dar? Los frutos de la naturaleza caída, los frutos de pecado. Pero gloria a Dios que aquí hay gente redimida, que aquí hay gente cambiada, que aquí hay gente que ha sido tocada, que aquí hay gente que ama a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos de Dios porque hemos tenido una evidencia y un testimonio real de que Dios nos ha cambiado. De que ahora nos avergüenza el pecado, de que ahora no queremos pecar, de que ahora donde hay una reunión, donde hay un desorden, donde hay pecado, donde hay inmoralidad, yo no quiero estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, esta es la evidencia de una fe genuina, de que verdaderamente has creído. Y si no tienes esta evidencia, no has creído todavía en el Evangelio, porque el Evangelio te cambia. Porque el Evangelio te transforma, porque el Evangelio tiene poder. El apóstol San Pablo decía, no predicamos con vana sabiduría de los hombres, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y hermanos, mirad, quiero contar un testimonio. Yo antes de ser cristiano tenía una vida donde a mí no me gustaba vivir. Yo antes de ser cristiano muchas veces me encerraba en mi cuarto a oscuras, sin encender la luz. No quería ver a nadie, ni me apetecía salir, ni me apetecía nada. Y yo me tiraba mucho rato metido en mi habitación pensando, ¿para qué vivo yo? Y desde pequeño, desde niño decía, la vida no me gusta, la vida es una basura. Pero Dios cambia el lamento en baile. Dios transforma la desesperanza en esperanza. Gloria a su nombre. ¿A cuántos le ha cambiado Dios? Yo tenía depresión, yo tomaba ansiolíticos, yo tenía muchos problemas en mi carácter, en mi forma de vivir. Yo tenía muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Que cuando conocí a Cristo, la primera palabra que dije cuando Dios me llamó, porque Dios me llamó en sueños. A mí no me... Mi mujer, mi esposa me predicaba mucho, me daba mucho testimonio. Pero al final yo soy tan cabezón que tuvo que venir Dios a convencerme. Yo tengo la cabeza como una piedra. Bueno, voy a hablar en pasado, la tenía.
porque he nacido de nuevo. Gloria al Señor. Y cuando Dios me llamó en sueños, me hizo ver que yo me iba al infierno. Y Dios en ese sueño me hizo ver que yo estaba apartado de mi familia y que yo veía a mi familia feliz, sonriente, y yo estaba lejos y sentía un dolor abrumador en mi corazón y sentía el dolor de la condenación, el dolor aterrador de la perdición, lo sentí yo en ese sueño. Y de repente una mano físicamente me tocó en el pecho y yo me asusté mucho porque me desperté, miré al lado derecho y mi compañera dormía. Y yo pensaba, ¿quién me ha tocado? Y de repente oí una voz del cielo que me decía, es hora de que elijas tu camino. O estás conmigo o estás contra mí. Dios me llamó tal como soy yo. Yo soy muy radical. O soy todo o no soy nada. Dios me llamó con mi carácter. O estás conmigo o estás contra mí. Porque la Biblia dice, el que no es conmigo desparrama. Es enemigo de Dios. ¿Y sabes qué? Que esa noche yo me convertí al Señor. Llamé al pastor Francisco para que venga a mi casa, para que orara por mí, porque quería recibir al Señor Jesucristo. Y mi vida cambió. Ahora tengo fe, tengo esperanza, tengo ganas de vivir, tengo a mi compañera, tengo a mis hijos, tengo vida eterna, tengo la palabra de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, este versículo a mí se me clavó en el alma. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. No quiero riquezas del mundo. No quiero fama ni vida social. Quiero las riquezas de arriba. Quiero los tesoros de la gracia. Quiero estar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermanos, otro síntoma de la fe. La permanencia. Hermanos, la permanencia es un síntoma tan verídico de la fe. La permanencia hace evidenciar que tú eres de Dios. Porque hay un texto en Primera de Juan, en el capítulo 2 y verso 19 creo que es, que dice, salieron de nosotros para evidenciar que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, con nosotros todavía permanecerían. Pero salieron para evidenciar que no eran de nosotros. La fe es algo que se tiene que evidenciar con la permanencia, con la perseverancia. Porque la Biblia dice, el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, ese síntoma lo tienes que tener tú. Aunque se caiga el cielo, aunque se caiga tu negocio, aunque enfermes, aunque muera un ser querido, tú permaneces en Cristo. Porque Cristo es el que paga, Cristo es el que salva, Cristo es el que da vida. En Él estamos completos. Gloria al Señor. Y hermanos, esto es tan importante, este síntoma, que dice la Biblia en Hebreos 10:35. No perdéis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, para que a un poco de tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no le agradará a mi alma. Los que retroceden no le agradan a Dios. Los que dejan de creer no le agradan a Dios. Pero luego dice, pero nosotros, la comunidad cristiana de Logroño, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para la salvación del alma. Gloria a Dios. Hermanos, si no perseveramos, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No vale 3 meses de evangelio, no vale 1 año de evangelio, no vale 20 años de pastoreo. Hasta que dejes de respirar en la tierra tienes que decir, Cristo es mi Salvador, Cristo vive, Cristo me perdonó, Cristo me lavó, Cristo me cambió. Aleluya, gloria a Dios. Yo hasta el día que me muera le voy a servir. Hasta el día que deje de respirar en esta tierra, yo soy de Cristo. Me faltará dinero, me faltará salud, me se irá un ser querido, podré tener lo que sea, pero siempre diré, Cristo vive, Cristo es real, Cristo me cambió. No podemos negar la evidencia tan aplastante.
Es como ir a un desierto, ver una cabaña y decir, apareció ahí. Estás en el desierto, alguien pasó por ahí y la creó. Cuando yo miro la creación, qué bien, salió por casualidad. Cuando miro la creación, dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Es innegable, Dios vive. En la creación yo veo sabiduría. En la creación yo veo poder. En la creación yo veo diseño. En la creación y en el hombre yo veo el poder de Dios. Porque yo soy creación de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? La permanencia, hermanos. Hay un pasaje que habla de los dos cimientos que es muy sencillo. Que esos dos cimientos son que, ¿a qué compararé yo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, dice la Biblia, y que sobre esa casa vinieron vientos, soplaron tempestades, vinieron tormentas, y dice, y cayó, y fue grande su ruina? Y luego dice, ¿a qué compararé yo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que le pasó lo mismo que a la otra? Y dice, y vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron tempestades. Dice, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. El que está en la roca, aunque le vaya mal, permanece. El que está sobre la roca, el diablo no le toca. El que está sobre la roca tiene un espíritu diferente. Tiene una valentía diferente. Tiene una perspectiva diferente. Tiene una visión de la vida y un prisma de la vida diferente. Con Cristo todo lo puedo. Con Cristo soy valiente. Con Cristo tengo buena mente. Con Cristo tengo buen corazón. Cuando estoy cerca de Cristo, yo me atrevo a todo. Pero si me alejo de Cristo, no valgo para nada. Vive sobre la roca. Vive cerca de la roca. En la roca mana el agua, en la roca mana la vida, en la roca mana la salvación, en la roca hay perdón de pecados. Gloria a la roca de Israel, gloria a su nombre, aleluya. Hermanos, muchas veces tenemos que tener este prisma de los dos cimientos y decir, mi fe es genuina y tiene permanencia, me ha pasado de todo, pero sigo pensando lo mismo de Él. Él es bueno. Él transforma, Él perdona, Él cambia. Aunque me vaya mal la economía, Dios es bueno. Aunque me enferme, Dios es bueno. Aunque mi mujer haya tenido los problemas que tenga en el trabajo, se le han quitado el trabajo, lo que sea, Dios es bueno. Mi perspectiva hacia Dios no tiene que cambiar. ¿Sabes qué pasa? Que estamos en un mundo muy dañado por el pecado. Y Dios lamenta las consecuencias del pecado, porque Dios quiere bendecir a todos, pero los que no le obedecen, a veces sus pecados nos salpican. Yo puedo ir por una carretera, viene un hombre borracho conduciendo, imprudentemente viene contra mí, me choca y me mata. Yo no pequé, yo no hice nada. Las consecuencias de su imprudencia y de su pecado pueden acabar con mi vida. A veces somos salpicados por los pecados que están en el mundo. Pero eso no quita para que digamos, Cristo es bueno, Cristo salva, Cristo me cambió, sigo pensando lo mismo. Esto es un síntoma de una fe genuina. Pero si tienes pataletas de niño pequeño, pues ya no voy al culto. Esa pataleta está evidenciando que tu fe todavía no está en la roca, está en la arena. Porque en cuanto sopla un vientecillo te caes. Por favor, examina tu fe. Si tu fe es permanente, tu fe es de Dios. Pero si tu fe la tambalea una palabra de un hermano, tu fe, examínala que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que estén de acuerdo digan amén. La fe es permanente. La fe nos libra del castigo venidero. La fe nos ha salvado. Aleluya. Yo doy gracias a Dios porque por medio de la palabra recibí la fe. Bendigo a los hombres que predican el evangelio, que producen fe en los perdidos. Hay que orar todos los días por los que predican, por los misioneros, por los evangelistas. Hay que predicar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén.
Vamos a hablar de otro síntoma de la fe genuina, la valentía, hermanos. Cristianos endebles no le agradan a Dios. El tibio no le agrada a Dios. El que hoy cree y mañana no cree no le agrada a Dios. El que apostata no le agrada a Dios. El que tiene pataletas contra Dios no le agrada a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener valentía. La Biblia dice en el Salmo 27 que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, yo no temeré. Yo en Él estaré confiado. Pase lo que pase, viva o muera, esté bien o esté mal, yo sé que vivo para Él, para aquel que resucitó de los muertos. Ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. El apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos vive Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tú tienes a Cristo eres diferente. Tú no eres como las personas que están en el mundo. Tú no piensas como ellos. Tú no sientes como ellos. Tú no tienes la esperanza que tienen ellos. Tú no tienes el fin que tienen ellos. Tú eres especial. Porque te eligió Dios. Te llamó Dios. Te preparó Dios. Te hizo nacer de nuevo Dios por su palabra. Y nosotros estamos aquí por pura gracia. Y por eso hacemos cultos todas las tardes para decirle al Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque tengo fe, gracias porque permanezco. Tienes que alabar a Dios. Si hoy estás en el culto, alaba a Dios. Si mañana tienes fuerza para orar, alaba a Dios. Si mañana tienes ganas de leer, alaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es simbolismo de que el Espíritu Santo te está energizando para que lo hagas. Porque Él produce en nosotros el querer por el hacer y todo por su buena voluntad. Él es el que produce. Es que el hermano lee mucho la Biblia, el Espíritu Santo está trabajando. Es que el hermano ora 2 horas al día, gloria a Dios que el Espíritu Santo trabaja. De nosotros no sale, hermanos. Es todo por gracia. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a hablar de esta valentía. Hay un texto que me encanta, 2 de Timoteo 1:7. Esto es un síntoma verdadero de la fe. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder para vencer al pecado, a las tentaciones, a las mentiras del diablo. Espíritu de poder para reprender toda tentación. Espíritu de poder para estar firme. Espíritu de amor para acercarme a Cristo, para seguir a Cristo, para tener pasión por Cristo. Y espíritu de dominio propio, para que no me den pataletas de niño pequeño, inmaduro en la fe. El apóstol San Pablo en Corinto le dijo, no puedo trataros como a maduros en Cristo, tengo que hablaros como a niños espirituales. Porque hay entre vosotros pataletas. Uno dice que este predica mejor, que aquel predica mejor. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Hermanos, nosotros somos de Cristo. Nosotros hemos nacido de Cristo. Nosotros no hemos nacido de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha dado vida. Gloria a la palabra. Amén. Hermanos, ese espíritu de valentía tiene que estar en nosotros para no negar a Cristo, para perseverar, para estar al lado de Cristo. Mirad, hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 30, que dice la Biblia que David y los suyos, los que estaban con él, venían de la guerra y vienen al Negev, y dice la Biblia que se habían llevado a las mujeres cautivas, a sus hijos, a sus hijas. Y dice, y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. Todo el pueblo estaba abrumado. Y dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, de querían apedrearlo. Pero dice la Biblia que cuando ve esta situación, tú ponte en el pellejo de David. Sus mujeres las habían llevado cautivas, sus hijos estaban cautivos, la ciudad había sido quemada a fuego. David estaba en el hoyo más profundo. El pueblo hablaba de apedrearle.
Pero ahí se ve que él tenía espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para decir, espera, que esto a mí no me va a desesperar. La solución está arriba. Mi socorro viene de arriba. Mi salvación viene de arriba. Cuando veas que se cierran todas las puertas, cuando estés en el valle de sombra y de muerte, pregúntate a ti mismo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregúntatelo, y hoy la palabra de Dios te responde, mi socorro viene de Jehová. Él viene a socorrerte, Él viene a ayudarte, Él viene a ampararte, gloria a su nombre. Hermanos, ese espíritu solo lo tienen los que han nacido de nuevo. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente le va mal, como no tienen al espíritu, al último que buscan es a Dios. Pero hay que tener salero y decir, la solución no está en la economía, la solución no está en mi familia, la solución no está en mi casa, mi socorro viene de Jehová. Si confías en Él vivirás, si confías en Él serás amparado, si confías en Él tendrás vida. Aleluya. Hermanos, mirar esta valentía. Yo humanamente no me considero un hombre cobarde, en la carne, hablando, humanamente, de verdad. Porque yo cuando estaba en el mundo no temía a ningún hombre, ni a Dios tampoco. A nadie. Pero desde que soy cristiano, como temo a Dios, temo hacer daño a mi prójimo. Antes me importaba muy poco, ahora me importa mucho. Porque el que dice que ama a Dios debe amar a su prójimo. Este es un síntoma de la fe. Dios reparte amor, Dios se goza dando, Dios reparte amor, Dios reparte misericordia. Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que sacar eso. Eso es un síntoma de que tú eres de Dios. Pero si tú predicas muy bien, predicas como un fiera, pero vas a casa y eres todo lo contrario, los síntomas de tu fe son penosos. Pero sin embargo, el hermano es muy humilde, le han mandado a orar y se ha visto medio mal, pero bueno, el hermano ha orado, pero vive un evangelio tan puro que le agrada y conmueve el trono de la gracia, que le agrada a Dios, que tiene unos síntomas de amor, de misericordia, de ternura, y se ofrece para ayudar y tener piedad de su prójimo. Ese es el corazón de Dios. Dios es amor. Si tú lo conoces, Dios es amor. Dios reparte amor. Él es el Padre de la misericordia, Padre de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Si tú tienes relación con el Padre y se te ha pegado lo del Padre, tú tienes que repartir lo que te ha entregado de gracia el Padre. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Esos son los síntomas de un evangelio verdadero, de una fe verdadera. Mirad, hermanos, voy a contar mi testimonio, lo que me pasó a mí cuando me convertí al evangelio, para que veáis, lo voy a decir, para que veáis que no soy un farsante. Tengo síntomas de que soy de Dios. Y no estoy presumiendo, glorifico a Dios porque Él me cambió. No es mérito humano. Cuando yo me convertí, hermanos, hacía cultos en mi casa escondidas, porque mis padres y mis tíos y todos mis primos eran inconversos, pero inconversos a la máxima potencia. Y de una cultura muy cerrada. Y yo hacía cultos a escondidas, pero por desgracia o por suerte se enteraron. Hicieron una reunión, todos los ancianos, mis tíos, mi padre que era el más mayor, y vinieron contra mí de una manera, o sea, los agarró el enemigo. Me dijeron y me amenazaron que me iban a sacar del pueblo. Como sigas haciendo culto en tu casa, vamos a sacarte del pueblo. No vas a vivir aquí más. Me querían tirar de mi casa con mi familia. No me dejaban hacer culto. Y yo les dije, para que veáis que el espíritu de valentía, no de hombría humana, sino de gallardía espiritual, me vais a tener que matar, pero yo voy a hacer culto en mi casa. ¡Aleluya!
¿Y sabes qué pasó? Que por decir esa palabra me quisieron pegar. Mi padre, que es anciano, un hombre muy rudo, un hombre muy cerrado, me quiso pegar. Y se armó un escándalo terrible porque mis tíos se avalancharon sobre mi padre para que no me pegue. Fui perseguido por el evangelio, nada más convertirme. Pero yo le dije, yo voy a hacer culto. Nadie me va a quitar la fe, nadie me va a tirar, porque tengo al Espíritu Santo. Y hermanos, en ese momento se armó un revuelo muy grande. Y una de mis tías, por ver a mis tíos y a mi padre todos allá enzarzados, que se armó un escándalo muy grande, mi tía se desmayó, se cayó al suelo. Todos acabamos llorando. Fue una escena muy dramática. Al día siguiente, en mi casa se hacía culto. Venía el pastor Francisco a hacernos culto. Yo cerraba la puerta y cuando oíamos algo, yo subía y me escondía en el cuarto de arriba porque si entraba mi padre me iba a crucificar. Si conoceríais a mi padre no os reiríais. No es broma. Y hermanos, estos síntomas, ¿sabes qué me hicieron? En vez de darme una pataleta de niño pequeño, bueno, pues esta aventurilla la dejo, yo dejo el evangelio. No, yo había creído a pies juntos. Cristo es real, Cristo cambia matrimonios, Cristo cambia familias, Cristo cambia corazones, Cristo vive. Gloria a Dios. Vamos a hablar de otro síntoma también de la fe, acerca de la obediencia. Hermanos, la obediencia es de Dios, porque la obediencia, hasta en la carne, si mi hijo me obedece, me agrada. A ver si pilla la indirecta. La obediencia, dice la Biblia, que es mejor que la grosura de los corderos y mejor que los sacrificios. La obediencia nos lleva a Dios. Mira, este texto te va a hacer bien. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pone una condición. Si guardamos sus mandamientos. Y ahora habla del que es un cristiano nominal, que pone cara de espiritual para entrar a la iglesia, pero que luego se quita la máscara. Y esto sabemos que nosotros somos de Dios, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, que es Cristo, no está en él. Es un farsante, es un falso convertido, porque no tiene los síntomas de la fe. Porque Dios ha dicho, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La iglesia no se santifica en el pastor, la iglesia no se santifica con los hermanos, la iglesia no se santifica en nada, sino en obedecer a los mandamientos de Dios. Aleluya. Porque mira, el demonio tiene fe. Y el demonio sabe la Biblia más que tú. Pero es demonio. Yo no quiero una fe diabólica. Yo quiero la fe de Dios. La fe que me cambia, la fe que me llena de amor, la fe que me empuja a las buenas obras, la fe que me hace obrar por el amor. Esa fe la quiero yo. ¿Cuántos anhelan esa fe? Yo quiero llenarme de la fe de la palabra. Yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón, para que así pueda adorar al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Llénate de la palabra. Sal del culto, pero vete a practicar la palabra. Sal del culto y obedece a la palabra. Ora, lee la Biblia, ayuna, busca al Señor. Sal del culto, pero compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. Sal del culto y acuérdate de quién representas. Acuérdate que la fe que te han entregado no es una farsa, no es una baratija. La fe que te han entregado es para vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el regalo de la fe?
Porque te vino por regalo, te predicaron y esa palabra produció el regalo. La fe de la palabra es la que salva, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, aunque nos vaya mal, tenemos que obedecer. Aunque tengas temporadas donde tu economía no esté bien, aunque tengas temporadas que quizá tu compañera no se lleva bien contigo, o no te entiende, o no te escucha y te frustra mucho, o te hace sentir mal porque te castiga con el látigo de la indiferencia. No sé si esta palabra llega a tu corazón. Hay personas que sin palabras hacen más daño que un látigo. El látigo de la indiferencia te mueve aquí algo que te hace sentir despreciable, que no vales nada. Y hay muchas personas que quizá estuvieron en la iglesia, que quizá tuvieron pastor, y vienen a la iglesia y ofrendan, pero luego tienen enemigos, personas que no le hablan, personas que no le miran a la cara. Este no me cae bien, a este no le hablo porque me hizo aquello. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra, vivir la palabra. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre todos los que moran sobre la tierra. ¿Sabes cuándo Dios te guarda? Cuando tú guardas su palabra. ¿Sabes cuándo Dios actúa? Cuando tú respetas su palabra. ¿Sabes cuándo Dios lo ves actuar? Cuando tú estás en la palabra. Cuando tú amas la palabra. Si tú estás obedeciendo, Dios va a responder. Porque Dios no es injusto. Dios no se va a quedar parado. Porque dice la Biblia que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que ha dado un sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 10:14 dice la Biblia que en la ofrenda del cuerpo de Cristo somos santificados y hechos perfectos para siempre, dice la Biblia. Pero que ahora en Hebreos 7:25 dice la Biblia que Él no solamente ha hecho el sacrificio, sino que se ha metido en el santuario celestial para interceder por sus hijos. Cristo ora por ti. Cristo intercede por ti. Cristo no va a parar de orar por ti hasta que llegues a casa. Dios te ha entregado la fe para que vivas, porque el justo por la fe vivirá. Bendigo la fe del Hijo de Dios. Bendigo la gracia del Hijo de Dios, porque Él nos ha dado vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos alaban al Hijo de Dios? Dale un aplauso si quieres para el Señor. Bueno, hemos hablado de las evidencias del nacimiento de nuevo. Hemos hablado, ¿verdad?, de la obediencia, de la valentía, de la obediencia. Estos síntomas. Hoy examinar, como hemos leído en el primer texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora esta pregunta te la hago, de verdad con buen corazón. ¿Tienes estos síntomas? Si no tienes estos síntomas, Dios sigue siendo perdonador. Dios es amplio en perdonar. Dios hace misericordia a millares de millares. Y Él se complace en perdonar. Tenemos que preocuparnos para que si nuestra fe es de Dios o no es de Dios. Yo estoy preocupado porque de ello depende la vida eterna. Es algo muy serio. Porque Nicodemo pensaba que tenía fe como tú. Nicodemo oraba, diezmaba, iba a la sinagoga. Viene Jesús y le dice: si no lo haces de nuevo te vas a ir al infierno. Señor, si yo diezmo, si yo voy a la sinagoga, si ayuno 2 veces por semana, si soy maestro en Israel. ¿Sabes qué sacó Nicodemo? La credencial. La credencial no salva. La credencial es una basura. Si no tienes a Cristo no te salvas. Si no tienes al Espíritu Santo no te salvas.
Si no tienes amor y frutos evidentes, no te salvas. Hoy te invito a que examines tu fe. Hoy te invito a que vengas a decirle al Señor: ayúdame a evidenciar los frutos. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No me hables de que predicas. No me hables de que tienes credencial. No me hables de que eres teólogo. Dime cómo vives. Y te diré: ole. Ole. Prefiero un cristiano que casi no sabe ni orar, pero que tiene el corazón de Cristo, al gran teólogo, al gran supremo predicador, que luego la prepara. Sí, hermano, sí. Te tienes que preocupar si tus frutos son de Dios o no. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales dones, contra tales frutos no hay ley. No hay quien pueda con esas personas. Esas personas se van a ir al cielo. Esas personas han sido redimidas. Esas personas tienen las señales del cielo. Pero iras, contiendas, peleas, distensiones, eso no tiene que aparecer en nuestra lista. Yo no quiero estar en esa lista. Yo quiero estar en la fila de los que se van al cielo.